En esta noche, mis hermanos, yo quisiera que estudiemos y reflexionemos sobre un pasaje que está en 2 Corintios, y esto está en el capítulo 4 de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4, y si bien no nos pusimos de acuerdo con la hermana que tuvo la dirección y ella leyó un pasaje de Pedro que nos habla de los padecimientos, que el Señor utiliza los padecimientos para poder realmente hacernos crecer, para hacernos afirmar en sus caminos, porque como dice ese pasaje de Pedro, después que padezcamos un poco de tiempo, Él mismo se establezca, ¿no? A través de distintos pasos que el Señor utiliza, porque son buenos para nosotros, indudablemente. El mismo apóstol Pablo llegó a escribir que a través de muchos padecimientos se entra al reino de Dios. A veces escapamos de los padecimientos, no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar por pruebas, dificultades, pero son necesarias, hermanos, son necesarias. Y como siempre dijimos, las pruebas son esos exámenes, ¿no? Si uno lo compara un poco con la escuela, ya sea una escuela secundaria o sea una universidad, ¿no? Para poder pasar al siguiente nivel uno tiene que rendir un examen. Y si ese examen no se aprueba, se tiene que volver a rendir, ¿no? Y entonces, en la vida espiritual, Dios también pone exámenes delante de nosotros. Y si no aprobamos, vamos a tener que volver a rendir. Porque Dios nos quiere llevar a distintos niveles de fe y de crecimiento espiritual. Vamos a leer 3 versículos en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Hasta aquí en la palabra de Dios. Y pensaba, ¿no?, que a medida que transcurre el tiempo y vamos envejeciendo, nos vamos extinguiendo, hermanos, en lo que al cuerpo que tenemos se refiere. Es decir, este cuerpo, a medida que pasa el tiempo, se va desgastando, se va arruinando por el propio proceso de la vida, de los años, de las dificultades y demás, ¿no? Sin embargo, creemos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y cuando uno llega a ser viejo, siempre desearía ser mucho más joven y saber lo que sabe ahora, ¿no? Quisiera ser joven, pero saber lo que sabe después que han pasado tantos años, quizás, ¿no? Es decir, lo que uno quiere decir es que este cuerpo viejo que está decayendo, y al tener conciencia de esto, ¿no, mis hermanos?, le gustaría cambiarlo.
Es un cuerpo que comienza a deteriorarse, pero la parte interior se va renovando de día a día. Y acá en estos textos que nos presenta el apóstol Pablo y en los párrafos anteriores también, vemos la lección de que Dios utiliza el sufrimiento en la vida de los cristianos como parte del proceso de transformación y renovación espiritual. Fíjense la primera frase, aquí en el versículo 16, 4:16. Dice así la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Y esto hace eco al versículo 1 de este capítulo 4, porque el versículo 1 de este capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Y acá dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos, recordándonos que a lo que el apóstol Pablo tiene como argumento, aduce las razones por las cuales él está seguro en el nuevo pacto que él ha recibido de parte del Señor. Y es importante, hermanos, que destaquemos que Pablo vivió la realidad del desaliento. Uno puede recordar ahí en el capítulo 2 y los versículos 12 y 13 de este mismo libro de 2 Corintios, cuando él no pudo encontrarse con Tito, y dice la palabra de Dios que él se angustió, se afligió, se sintió muy afligido, porque Pablo, el apóstol Pablo, no era inmune al desaliento, hermanos, pero también conocía la experiencia de comprobar que Dios interviene en su vida y en las circunstancias que él pasaba. Cuando él parecía llegar a lo irresistible, física y anímicamente, el Señor lo levantaba. ¿Por qué? Porque Pablo tiene la certidumbre de su participación en la resurrección de Cristo. Y eso le llevó a soportar todo tipo de carga, por pesada que fuera, hermanos. A pesar de que él la llama leve tribulación momentánea. Porque sabía que había un futuro glorioso preparado para él. A pesar de vivir en medio de los sufrimientos. Es decir, no había razón para el apóstol Pablo para desmayar. Había totalmente razones diferentes, sino que él seguía hacia adelante con valor, con fortaleza, Y entonces en estos versículos va a presentar una serie de contrastes que dan relieve a esa actitud de confianza que él tenía. Y vamos a ver un poquito esto, lo que dicen estos 3 versículos, porque encontramos realmente contrastes muy, muy poderosos, maravillosos para nosotros, para que podamos entender. En primer lugar, dice el versículo 16, el hombre o nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Vemos un contraste acá. El primer contraste que presenta el apóstol Pablo. Él dice: mi cuerpo se está desgastando. Yo estoy viendo eso en mi propio cuerpo. Y simultáneamente veo cómo mi hombre interior se va renovando, va siendo transformado de día en día. Ahora, él habla del cuerpo o del hombre, exterior, y se está refiriendo al vaso que Dios nos ha dado, por el cual nosotros nos comunicamos. Este vaso exterior, que es nuestro cuerpo, es por donde nosotros tenemos vinculaciones con los demás, donde tenemos sentidos que Dios nos ha dado para poder interrelacionarnos, No se trata del viejo hombre, es decir, ese hombre que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo hombre, pero el viejo hombre aún está ahí, y ojalá se desgastara así tan rápidamente como se desgasta nuestro cuerpo ese viejo hombre. Pero ¿saben qué? Ese viejo hombre sigue tan activo igual que el mismo día que nos convertimos. Está allí siempre, molestando. Ojalá se desgastara como se desgasta nuestro cuerpo a medida que pasa el tiempo, Ahora, el desgaste referido es aquel proceso que el apóstol Pablo
lo refiere a un desgaste físico-mental que surge del uso continuo del vaso a través de los años, es decir, del cuerpo, ¿no? Es un proceso irreversible por muy sanos que estemos, mis hermanos, por muy sanos que estemos o por muchas hormonas de rejuvenecimiento que podemos tomar, ¿no? Eso es irreversible, es decir, a medida que va pasando el tiempo, este vaso exterior se va desgastando, se va arruinando. Y acá él habla justamente de que esto que está por fuera, ya sea a nivel físico o mental, va sufriendo el desgaste de su uso. Y él presenta de una forma esto en lo cual nosotros podemos relacionarlo así como una ilustración que yo leí y que es como un largo pasillo que nos conduce inexorablemente a la antesala de la muerte. Ahora, el apóstol estaba agotado. Si uno lee en otros pasajes de la Escritura donde él describe todo lo que él pasó, todos los sufrimientos, todos los padecimientos, pero a pesar de que él está agotado por todos los trabajos, persecuciones, viajes, presiones, en el caso de él se presenta como algo extremadamente rápido, porque dice Filemón capítulo 9, que él cuando está hablando allí, se cree que tenía unos 60 años, él se presenta como una persona ya anciana, yo anciano entre vosotros, y no se refiere a anciano en cuanto a su función o a su oficio, sino anciano de edad, y tenía 60 años, pero claro, el desgaste que él había sufrido era terrible en su propio cuerpo, por todo lo que padeció. Recordemos que él también no solamente lo agotaban los viajes, él tuvo muchos viajes misioneros que eran distancias que tenía que hacer, no como nosotros, no tenía avión para hacer la distancia, ¿no es cierto? Pero aparte, él era castigado, era encarcelado, le ponían grillos, lo azotaban. Es decir, un montón de padecimientos físicos que fueron arruinando ese hombre exterior, como dice acá, que él describe que se va desgastando. Pero al mismo tiempo, y desde el momento de la conversión, estaba en marcha otro proceso también irreversible. En el sentido contrario, hermanos, la renovación diaria del hombre interior, la personalidad redimida y recreada en la imagen de Cristo, llevada a cabo por el Espíritu de Dios. Y nosotros debemos saber, como le pasaba a Pablo, que aunque nosotros nos vayamos desgastando por fuera, debemos ir creciendo en la renovación de ese hombre interior día a día. Hay un pasaje en Tito 3:5, si quieren lo buscan. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, él continuamente tiene esa expectativa de renovación que él iba viendo en su propia vida. Y fíjense lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y la pregunta sería hasta acá es, ¿estamos viendo en nosotros esa renovación interior a pesar de que nuestro hombre exterior se va desgastando? ¿Vamos viendo eso? Porque, como decía yo recién, son dos posturas irreversibles. No vamos a poder detener el desgaste de nuestro cuerpo con el tiempo porque va a ir empeorando, va a ir aumentando la dificultad. Y nosotros lo comprobamos incluso con algunos hermanos ancianos en esta congregación, que yo los he visto hace algunos años atrás, y que hoy, a pesar de todo, ellos siguen en la fe, pero sigue su cuerpo deteriorándose cada vez más. Y uno ya no los ve con la misma energía, hasta tienen que usar algún bastón, o no tienen la misma fortaleza, incluso su propia mente se va desgastando.
pero a su vez se va renovando lo que hay dentro de ellos. Y acá el apóstol Pablo dice, sí, mi cuerpo se va desgastando, pero por dentro me voy renovando de día a día. Necesitamos eso, mis hermanos. El primero va decayendo hasta extinguirse la vida física en el momento determinado por Dios. Hay un momento que Dios ha establecido para cada uno de nosotros en que debemos dejar este mundo. Y hasta ese momento se va a ir desgastando podríamos decir, ese hombre exterior. El segundo crece continuamente, de gloria en gloria, como leí recién acá en el capítulo 3 y 18. Y como dice, por ejemplo, Proverbios 4:18, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va en aumento, mis hermanos. Y la vida de un cristiano, una vez escuché un ejemplo quizás muy sencillo, muy simple. La vida de un verdadero cristiano es como andar en bicicleta. Si uno deja de pedalear, se cae. Uno tiene que seguir y seguir renovándose. Tiene que seguir y renovándose por más que por afuera se vaya desgastando y vaya padeciendo los efectos del tiempo en el propio cuerpo. Y el fruto del Espíritu Santo es la demostración de la realidad de este proceso. Es un anticipo de la vida más abundante que el creyente espera, mis hermanos. Y tenemos que notar así acá que esto no es así para el inconverso, porque la persona que no tiene a Cristo en su vida, que no ha sido regenerada, nacida de nuevo, se va desgastando por fuera y por dentro no tiene ninguna renovación, sino que llegará un día donde tendrá que entregar su espíritu, su alma a Dios, y allí se va a comprobar que no había nada dentro de su interior. Y no solamente se desgastó por fuera, sino que tampoco había nada por dentro. Y Dios lo que justamente ha hecho por nosotros a través de la obra de Cristo es que todo hombre, toda mujer pueda conocerlo y pueda recibir esa vida que es de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos que tener una vida de adentro hacia afuera. Como dije recién, estos son vasos simplemente, son vasos. El tesoro está dentro y es lo que Dios quiere que nosotros consideremos. Hay una segunda o un segundo contraste que lo presenta el versículo 17. 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 17, que dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense, un contraste tremendo, porque por un lado dice, esta leve tribulación, hablando del padecimiento, hablando del sufrimiento, produce un cada vez mayor peso eterno de gloria. Parecería una paradoja esto, ¿no es cierto? Pero Él nos da a entender aquí la relación que existe entre el desgaste de ese hombre físico, de ese hombre exterior, con el servicio y la renovación interior. Y es importante porque Pablo dice acá que ese propio desgaste exterior que producen las leves tribulaciones, y él las llama leves. ¿Por qué las llama leve a pesar de que todo lo que ha pasado? Porque son nada comparado con lo que realmente le espera. Cada cristiano debe saber que todo lo que pasa acá es leve, porque espera algo grandioso que tiene un eterno peso de gloria, hermanos. Y a veces nos enfocamos mucho en lo que nos pasa acá, sin pensar que Dios tiene cosas preciosas y eternas para regalarnos, que no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos padecido acá. Y no puede haber mayor contraste entre estas dos situaciones, mis hermanos. La terrenal consiste en tribulación, aflicción. Es leve y momentánea, dice el apóstol Pablo acá. La celestial es de peso y eterna. Él dice, yo sufro una tribulación leve y momentánea. Es transitoria, es breve, es corta. Pero él dice, pero tengo la esperanza de que voy a tener una vida celestial que será eterna y de peso. Como dije antes, la primera va a ir disminuyendo hasta el momento en que seamos liberados de este cuerpo, de este vaso, y partamos
hacia la patria celestial, ¿no es cierto? La segunda es esa renovación que va en aumento, tanto acá como allá. Es decir, uno puede decir, bueno, sí, cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, pero Dios quiere que empecemos ya. Esto es ahora, esto es ahora. Y esto nos enseña, hermanos, las lecciones de Pablo sobre los terribles sufrimientos y presiones a los que fue sometido en el curso de su ministerio. Fijémonos algunos textos en 2 Corintios capítulo 11. Un poco más adelante. Y escuchemos con atención lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con balas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que me agolpa sobre cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si uno lee esta lista, no puede entender por qué el apóstol Pablo dice, esta tribulación es leve, porque verdaderamente no sé cuántos de nosotros somos capaces de haber padecido todo esto que padeció él. Pero él está mostrando acá este contraste, hermanos. Esta tribulación leve, porque quizás nosotros tenemos tribulaciones leves que no son comparables con las de Pablo, pero para nosotros son tribulaciones, son más leves que las de Pablo. Pero para nosotros son lo máximo. Pero esa tribulación que estemos pasando tiene el contraste de que hay un eterno peso de gloria cuando nosotros las padecemos, porque Dios a través de eso está renovando nuestro interior de día en día, de día en día. Hermanos, la realidad es esta, que si nosotros no tuviéramos padecimiento, no tuviéramos pruebas, no tuviéramos dificultades, no buscamos a Dios, no lo hacemos, no lo haríamos. La realidad es que muchas veces Dios nos tiene que poner bajo esa situación para que nosotros busquemos a Dios. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, le dice a Ananías, creo que era ese profeta que lo recibió en su casa, le dijo, yo le mostraré al apóstol Pablo todo lo que va a ser necesario que él padezca por causa de mi nombre. Pero nosotros vemos que él padeció, pero también reconoció que ese padecimiento fueron para que su hombre interior se renovara de día en día, para que su confianza en Dios creciera, no se decayera. Entonces podemos llegar a la siguiente ecuación espiritual, y esto lo tomé, no es mío, pero es interesante que lo escuchemos. Esta es la ecuación espiritual, de acuerdo a esto que estamos viendo. Las aflicciones, más el Espíritu Santo, más la entrega plena del creyente a la voluntad de Dios, equivale cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y lo voy a volver a leer. Las aflicciones, más el Espíritu Santo, más la entrega plena del creyente a la voluntad de Dios, equivale cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es el resultado, ese es el resultado. Es decir, la oportunidad gloriosa de un incremento infinito que Dios ofrece al creyente en el cuerpo de gloria semejante al de Cristo, que recibiremos cuando estemos con Él. Leamos Romanos 8:18. Dice así el apóstol Pablo, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. Gloria a Dios. Porque todo lo que nosotros estamos padeciendo ahora, si nos acerca más a Dios, si nos hace que nosotros nos renovemos de día en esa fe puesta en Él,
Por supuesto que lo queremos, porque dice que no es comparable, dice el apóstol Pablo acá, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que pasa es que todos nosotros, y yo soy el primero, nos circunscribimos a este tiempo tan temporal y todo lo que nos pasa parece lo máximo. Y dejamos de ver las cosas eternas, las cosas que Dios realmente tiene preparado. Por eso cuando empezamos a ver este pasaje dijimos, el cuerpo se va desgastando y eso es irreversible. Y lo peor es que pasa cada vez más rápido, hermanos, cada vez más rápido. Nosotros nos damos cuenta, muchas veces hablamos con Viviana, de que nuestra vida ha pasado, ya ha pasado nuestra vida. Y si uno dividiera la vida en cuatro partes, la palabra de Dios nos dice que aquellos que son más fuertes pueden llegar a los 80 años, es decir, que si nosotros dividimos la vida en 4 partes, serían 4 partes de 20, nosotros ya vivimos 3 de las 4 partes, porque ya pasamos los 60 nosotros, así que vivimos las 3/4 partes, nos queda una 4ª parte nomás. Por lo cual se va rapidísimo, hermanos. Pero ¿qué nos espera? Un cada vez mayor, eterno peso de gloria, dice acá el apóstol Pablo. Leamos otro pasaje, Filipenses 3, 20, 21. Y fíjense que es el mismo apóstol Pablo, aquel que leímos recién de todo lo que pasó. Pero fíjense lo que dice acá en el libro de Filipenses, capítulo 3, y versículos 20 y 21. Y aquel que, agarré Efesios, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Él dice que transformará este cuerpo de humillación, hermanos, un cuerpo de humillaciones que tenemos, en el cual por más cuidado que le hagamos, por todas las cosas que nos cuidemos, sigue siendo un cuerpo que irreversiblemente va a terminar totalmente desgastado, destruido por el paso del mismo tiempo y por lo que Dios ya ha anticipado. Por lo tanto, tenemos que pensar en estos contrastes que presenta el apóstol Pablo en este pasaje, ¿no? Y es importante notar que en el hebreo la idea de gloria se deriva de una palabra que se relaciona con la idea de peso. Así, cuando más pesada una cosa excelente, más valor tenía, que es justamente lo que significa para nosotros la gloria que nos espera. Cuando algo realmente excelente pesaba mucho, significaba que más gloria tenía eso. Y ese es el ejemplo que está usando Pablo acá para mostrarnos que cuanto más a veces tengamos que padecer, más gloria nos espera. Más gloria nos espera. Por supuesto, no sufrimos por una cuestión de masoquismo o que realmente nosotros nos queremos padecer, pero si Dios permite los padecimientos, los sufrimientos en nuestra vida, justamente son para despertar nosotros un renovar en nuestro interior diario con Él. Y el Señor, es interesante porque el Señor nos acompaña en el proceso. Pablo le pidió al Señor que por favor le sacara ese aguijón que había en la carne. Y el Señor le dijo, no te lo voy a sacar, pero sí mi gracia te va a sostener, mi gracia te va a acompañar, estará con vos. Y vivió todos los días con esa carga, que Dios no se la sacó, pero Dios estuvo siempre con él, a tal punto que los pasajes que estamos leyendo, él reconoce que a pesar de todo lo que padece, le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esos mismos padecimientos son los que hicieron que su vida espiritual creciera, él fuera grande en Dios. ¿Por qué? Por los padecimientos que tuvo. Por eso nosotros encontramos estas verdades en la palabra de Dios, que se oponen a todas aquellas enseñanzas que dicen pare de sufrir, no venga acá a buscar su milagro, que Dios lo quiere salvar, lo quiere sanar inmediatamente. No, a veces en el plan de Dios es que pasemos por las circunstancias y como le dijo Pablo, no te lo voy a sacar, no te lo voy a sacar. Y cuando Dios dice no, es no.
Recuerden cuando Moisés le pidió por favor que lo dejara entrar en la tierra prometida, él le argumentó, sí, está bien, yo me equivoqué, pero yo quisiera entrar, y Dios le dijo, basta, no me digas más nada porque ya tomé la decisión y no vas a entrar. Y no entró. No entró. Entonces, en la soberanía de Dios, todas las cosas que nosotros las podemos tomar como malas, muchas veces son las cosas buenas que Dios quiere hacer para cambiarnos desde adentro hacia afuera. Y vamos al último contraste, versículo 18. Vamos otra vez a 2 Corintios capítulo 4. Y dice así el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces acá agrega el apóstol Pablo otro factor más para explicarnos la relación entre lo temporal y lo eterno, que es la esencia de la experiencia del creyente mientras está en el cuerpo, hermanos. Es interesante, yo estuve buscando la palabra invisible y aparece varias veces en la palabra de Dios, que sería lo mismo que decir las cosas que no se ven, ¿no es cierto? Y recordaba ese pasaje de Hebreos capítulo 11 donde Moisés dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Qué contradictorio, viendo al invisible. ¿Cómo ve al invisible? Si invisible, ¿cómo lo ve? Porque él lo veía por fe. Él se manejaba con esa certeza. Lo dijimos el domingo pasado, o el anterior, no me acuerdo. La palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. No se ve. No vemos a Dios, no oímos su voz, pero sabemos que está trabajando, sabemos seguro que Él lo está haciendo. Los apóstoles, aunque habían visto algunos de ellos a Jesús mismo cara a cara, ellos cuando escriben la palabra de Dios no hablan de las emociones ni de aquellas cosas que sí, porque nosotros, ellos hablan de la certidumbre. Por ejemplo, Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es lo que está revelado acá. Juan dice, nosotros tenemos la seguridad que si pedimos algo al Señor, Él nos oye. Y Él dice, y sabemos que si le presentamos las peticiones a Dios, tenemos las peticiones de nuestro corazón. Sabemos, la palabra es saber, la palabra es conocer, la palabra es seguridad, la palabra es certeza. Y eso es algo que se llama fe. No se ve, no se ve. Y es importante que nosotros nos apropiemos de la fe, de los recursos espirituales que emanan de lo invisible, mis hermanos. El capítulo 5 y versículo 7 de acá de 2 Corintios, y podríamos leer el 6, 2 Corintios 5, 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos y no por vista. Otra vez, el apóstol dice, no se fijen o no crean por lo que ven, no lo ven, crean igual. El mundo dice, yo quiero ver para creer, y Dios te dice, tenés que creer para ver, es al revés. Y es interesante porque paradójicamente Pablo exhorta a los creyentes de Corinto a fijar su vista en el mundo invisible, el que no se ve exteriormente con los ojos físicos, lo que la persona interior ve en esa percepción espiritual sobrepasa lo que nuestros ojos físicos podrían llegar a ver. Qué interesante esto, ¿no? Poner las cosas o poner la vista en lo que no se ve. Claro, con razón a veces nos pueden decir que estamos locos, ¿no? Estamos locos. Estamos locos porque estamos haciendo cosas que son locas, podríamos decir así. El mismo Pablo lo leímos antes, cuando leímos en 2 Corintios capítulo 11, que lo tomaban por loco. Dicen, bueno, estaré loco, pero yo pasé por todo esto y sin embargo es un leve y momentáneo estado de sufrimiento, porque hay una gloria que tiene mucho peso, que es excelente, que me espera. Para todo aquel que cree, mis hermanos, que Dios
planeó y ejecutó su extraordinario plan de redención, se hace visible por su medio, permitiendo el aumento del conocimiento de Él a través de la fe. Ninguno de nosotros estuvimos cuando Cristo fue crucificado. No lo vimos, pero creemos. Creemos que Él murió por nuestros pecados, creemos. Eso es fe. No lo vimos, pero estamos seguros de que lo que Él nos dice a través de su palabra es verdad. Y al creerla, y especialmente en este pasaje que hemos tratado de resumidamente ver en esta noche, el apóstol dice, por tanto, no desmayamos. Hermano, estás por desmayar, estás desmayando. Aferrate a lo que dice Pablo, no desmayamos. No desmayamos. ¿Por qué? Porque aunque esto que está por fuera y aún nuestra mente y nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva de día a día, de día en día, se renueva. Y eso es algo que lo tenemos que hacer nosotros. Dios pone las herramientas, su palabra, hay que leerla porque a través de su palabra recibimos fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios o leer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros creemos que Dios nos oye, tenemos que orar. Pero no lo vemos, pero no vemos la respuesta. Pero es que justamente allí es donde radica nuestra fe. Confiamos en lo que no vemos. Y Dios hace una gran obra a través de su Espíritu en nosotros, ¿no? Yo voy a leer por última vez este párrafo y con esto terminamos. Y dice así, versículo 16 de 2 Corintios capítulo 4, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.